Que ese ha sido el comienzo más irritante que he visto hasta el momento. Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo. Y me cuesta mucho hablar en español porque normalmente yo consumo contenido financiero en inglés y siempre lo pienso en inglés, pero por vosotros, I'm gonna do it in Spanish. Voy a hacerlo en español. Vamos a empezar ya de ya. Tengo aquí mi guión, mi chuleta. Estoy un poco nerviosa, es la primera vez que lo hago un poco con un guión, ¿no? Suelo sentarme y decir lo que pienso, lo que quiero decir. O sea que this is gonna be different. This is gonna be different. Take your tea, hazte un cafecito, toma un té y apunta, escribe si quieres, si realmente quieres mejorar tu situación financiera. And most of all, si quieres ahorrar dineros. El primer paso para ahorrar 2.000 francos, porque yo vivo en Suiza, euros, lo que fuera, en 3 meses, es apuntar tus gastos. Tienes que realmente ser honesto, honesta y decir, vale, tengo que apuntar mis gastos para conocer mi situación financiera, porque ¿cómo quieres cambiar una situación, algo que no está yendo bien, si no conoces cómo estás en ese momento? Entonces, lo primero de todo es apuntar cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto ahorras. Aclarar tu situación financiera también te ayuda a saber cuáles son tus gastos fijos, cuáles son tus gastos variables, cuándo te llegan las facturas mensuales, cuándo te llegan las facturas anuales y al final de todo tener un control sobre el dinero que ganas y también cómo lo gastas. Ese es el primer paso que tienes que hacer sí o sí si quieres ahorrar dinero. Yo me di cuenta de este primer paso bastante temprano, la verdad, cuando empecé a trabajar. Y he probado diferentes métodos y no todos me han funcionado. O sea que lo que yo hago ahora mismo es primero tengo una libretita pequeña donde cada día apunto cualquier gasto que tenga o cada 2, 3 días cada semana. Luego tengo un archivo de Excel también donde apunto todos los gastos. Es un poco una comparación de lo que gano y lo que gasto. Y por último, tengo también un archivo de Excel que me descargué de un canal de YouTube de una contable inglesa súper útil. Te da los porcentajes de necesidades, caprichos y ahorros. O sea que es genial para ver un poco cómo me ha ido ese mes. Pero tienes que buscar un poco tu forma de hacerlo y empezar. Simplemente lánzate e inténtalo. Vale, el segundo paso que yo he escrito aquí es establece un presupuesto mensual. Y con esto no quiero decir que tienes que limitarte, no quiero decir que tienes que decir, ah, no, pues este mes no compro esto porque no. Lo que yo quiero transmitir con esto es que tienes que tener un objetivo concreto, con número, porque si no es como que estás jugando a la lotería. Dices, vale, quiero ahorrar, pero a la hora de gastar no te planteas, ¿esto entra en mi presupuesto o no entra? Entonces creo que es un punto muy importante. Y también tener un presupuesto te ayuda a ahorrar dinero en gastos tontos, en lo que no quieres gastar, y por lo tanto tener más dinero para gastar en lo que te gusta. Un ejemplo que yo puse, por ejemplo, valga la redundancia, que yo puse en Instagram, dejar de gastar dinero en comida basura para pagarme clases de baile. Es un ejemplo tonto, pero funciona, básicamente. Un presupuesto puede ser, pues mira, yo pago tanto de alquiler, pago tanto de seguro médico, de comida voy a gastar tanto dinero este mes y como sé que tengo que ir a un evento de no sé qué, para los trenes, para la comida, para no sé cuánto, me pongo un presupuesto de 100 francos y intento al máximo cumplirlo, incluso ver si puedo reducirlo, pero en todo caso no pasarme, ¿sabes? Y yo con lo que hago de los presupuestos siempre intento, depende de la categoría, claro, intento poner un número alto, ¿no? Y en el caso de que no llegue a ese número, pues todo lo que sobre lo puedo ahorrar y pues alcanzar más rápido mis objetivos financieros. También he escrito olvídate de gastos innecesarios. Y es que me doy cuenta de que yo el primer mes, el primer año que empecé a trabajar, era como que cada mes intentaba comprar algo, en el sentido de quiero o me hace falta una plancha, quiero unos cascos nuevos, quiero esto nuevo, quiero lo otro. Y ahora es como que, vale, una vez que he comprado la mayor parte de las cosas que quería, es como que intento evitar gastos, por así decirlo. Es como que
me apetece comprarme unos nuevos AirPods, ¿no? Es como que realmente no los necesito porque tengo los míos que casi se me están rompiendo, pero voy a buscar la forma de arreglarlos para no hacer un gasto que realmente no necesito, ¿sabes? O sea, el tema es no hacer gastos innecesarios. Y bueno, yo también soy muy fan de la vida frugal, del minimalismo. Si queréis que haga un vídeo sobre eso, podéis dejármelo en los comentarios o escribirme un DM en Instagram. El tercer paso para ahorrar 2.000 francos en 3 meses es establecer objetivos financieros. Si no tienes objetivos, no sabes a dónde vas. Y si no sabes a dónde vas, es más difícil que cumplas tus objetivos y que seas estricto contigo mismo y honesto contigo mismo a la hora de gastar tu dinero que tanto te ha costado conseguir. ¿Right? Un ejemplo para mí sería, no sé, este verano me apetece hacer un viaje de voluntariado y he intentado hacer una aproximación con números de lo que me puede costar. Entonces, ese es uno de mis objetivos y por los que estoy trabajando duro para cumplirlos. Otro sobre que tengo, por ejemplo, sería para hacerme el láser, que nunca me he hecho el láser, y es como que un gran gasto y quiero estar preparada para cuando decida hacer ese gasto. Ejemplo, ahí tengo mis objetivos financieros para este año y creo que es muy importante también tenerlos en algún sitio donde los veas y donde estén siempre presentes para motivarte cada día y para nunca olvidar el objetivo final. Otra cosa que me encanta pensar es decir, vale, antes de gastar X dinero, ¿cuánto tiempo me ha costado conseguir ese dinero? ¿Sabes? Si tienes un trabajo que te gusta, si tienes un trabajo que no te gusta, tu dinero, o sea, tu tiempo es oro. Entonces, ¿por qué tenemos tanta facilidad de gastar impulsivamente dinero? Es algo que no entiendo. Y muchas veces me pasa, porque soy una persona y soy emocional y tengo impulsos, pero en ese momento de tener impulso, párate y piensa, ¿realmente necesito esto? ¿Realmente no hay otra opción que no incluya el dinero? ¿Sabes? En plan, muchas veces con la comida basura, si tengo comida en casa, ¿para qué necesito un menú del McDonald's? ¿Sabes? Es como que nonsense, nonsense. Quiero decir una cosa antes de compartir con vosotros el cuarto tip para ahorrar dinero, ahorrar 2.000 francos en 3 meses. No importa cuánto ahorres, lo importante es ahorrar, empezar a crear el hábito. Incluso si son 5 francos a la semana, si son 10 francos al mes, cuando llevas un registro de todo lo que has ahorrado, te anima a ahorrar más, ¿sabes? Y cuando vienen situaciones o momentos en tu vida en los que necesitas dinero y ves que gracias a tu perseverancia y tu claridad y tus ganas de ahorrar y de tener dinero, puedes pagar ese gasto o ese imprevisto o lo que fuera, te pones muy contenta y el sentimiento de satisfacción es enorme, o sea, like, huge. So, me gusta la frase de go with the flow, pero con el dinero, no. Like, don't go with the flow, porque después terminas en deudas, terminas en problemas financieros y no queremos eso. Y el último tip para ahorrar 2.000 francos en 3 meses, busca formas nuevas de hacer dinero. No sé cómo decir esto en español. I cannot stress this idea enough. Like, si quieres ahorrar más, tienes que ganar más. Y creo que es una idea que no se habla tanto. eh, Quizás por creencias limitantes, no lo sé, pero una forma muy fácil de ahorrar más dinero es hacer más dinero. Sí que es verdad que implica un trabajo inicial muy grande, dependiendo de qué forma ganes más dinero. Pero, por ejemplo, algunos ejemplos, joder, segunda vez que lo digo así. Por ejemplo, yo he escrito un libro, eso me está trayendo dinero, claramente, porque no lo vendo gratis, what the fuck. Em, Igual, este canal de YouTube es una inversión de tiempo que sé que en el futuro podrá traer dinero también. Pero no sé, una cosa que yo llevo haciendo años, hacer encuestas. O sea, literal, prefiero hacer una encuesta y tardar 15 minutos que estar 15 minutos viendo Netflix o la tele o lo que fuera. Es como que uso mi tiempo para hacer dinero. Y muchas veces esos resultados, por ejemplo, cuando son proyectos a largo plazo, como un libro, como este canal de YouTube o lo que fuera, muchas veces no ves los resultados en ese momento y es como que discouraging, te desmotivas porque no ves el dinero ahora, pero eso no significa que no vaya a haber dinero después.
Entonces, like, get really clear, como que intenta ser honesto contigo mismo y decir, vale, yo soy bueno haciendo esto. ¿Cómo puedo hacer para ganar dinero con esto? ¿Sabes? O sea, creo que hay mil formas de ganar dinero, ya sea por internet, ya sea presencial, dando clases, ayudando a gente. O sea, quiero decir, hay mil formas. No te limites, céntrate en ti y ver en lo que tú puedes hacer de bien para este mundo. Y el dinero vendrá, el dinero vendrá. Algo muy importante que no se debe olvidar, cuando empieces a ganar ese dinero extra, no lo gastes en caprichos, no lo gastes en tonterías. Céntrate en tus objetivos financieros y nunca olvides por qué querías empezar a ganar más dinero, ¿right? Para conseguir tus objetivos financieros. Pienso que en este mundo es muy fácil dejarse llevar por vamos a salir y gastar en un par de copas, o vámonos de viaje, o vamos a hacer esto o lo otro. Ok, pero la vida también se puede disfrutar haciendo cosas gratuitas. Y yo soy muy fan de esa idea y es que literalmente vivo con esa idea todos los días. Aunque alguna gente me llame rata, pero no pasa nada. Como dice una youtuber que me gusta muchísimo, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, la opinión de los demás no me importa, solo me importa la opinión de mi cuenta bancaria. Dicho esto, creo que hay muchos más consejos para ahorrar dinero, pero estos son los que yo he querido poner en este vídeo. La verdad que me he divertido mucho grabándolo, espero que os guste. Si tenéis cualquier consejito, cualquier duda, cualquier cosa, podéis dejármelo en los comentarios o hablarme por Instagram, soy María Más Magnet.